Hay un instante en la vida, casi imperceptible al principio, en que comienzas a notar que el mundo a tu alrededor se encoge. Las voces que antes llenaban tus días se apagan poco a poco. Las risas que solían ser frecuentes ahora suenan lejanas, y las conversaciones que parecían eternas se disuelven en el aire. Algunos se van sin explicación, otros se desvanecen con el tiempo, y te encuentras mirando al vacío preguntándote, ¿qué cambió? ¿Hice algo mal? Pero la respuesta no siempre está fuera. A veces, el alejamiento no es pérdida, sino evolución. Un hombre sabio dijo una vez que cuando el alma crece en conciencia, el ruido del mundo comienza a sobrar. Y en ese silencio que antes te asustaba, empieza a revelarse algo más profundo, tú mismo. Porque no toda soledad nace del abandono, algunas surgen del despertar. Y aunque duela, aunque pese en el pecho como una piedra invisible, esa incomodidad es el síntoma más claro de que estás avanzando hacia una versión más consciente de ti. Llega un momento en que notas que las conversaciones vacías te agotan, que los encuentros sin propósito te dejan una sensación de vacío, que ya no buscas pertenecer a cualquier lugar, sino encontrar espacios donde puedas ser auténtico. Es ahí donde comienza la fortaleza del espíritu, cuando eliges la profundidad sobre la multitud, el silencio sobre el ruido y la paz sobre la aprobación. Bienvenido a este espacio de conciencia interior, donde cada palabra busca hacerte pensar, desafiar tus certezas y recordarte que la verdadera fortaleza no se mide por la cantidad de gente a tu alrededor, sino por la serenidad con la que puedes quedarte a solas contigo mismo. Vivimos en una sociedad que nos enseñó a temer la soledad. Desde pequeños nos repiten que tener muchos amigos es sinónimo de éxito social, que la compañía constante significa felicidad. Pero lo que casi nadie dice es que muchas de esas amistades existen solo por miedo. Miedo a quedarse solo, miedo a mirar hacia adentro, miedo a conocerse. Y cuando dejas de participar en ese juego superficial, el entorno se vuelve más silencioso. Ya no llegan tantos mensajes, ya no te buscan con la misma frecuencia, ya no estás en todas las fotos. Pero ese silencio, lejos de ser castigo, es una limpieza necesaria. Es el universo quitando de tu camino lo que ya no vibra contigo. Un pensador antiguo enseñó que la libertad no consiste en satisfacer todos los deseos, sino en aprender a soltarlos. Y lo mismo ocurre con las relaciones. No se trata de acumular personas, sino de reconocer cuáles te inspiran a crecer y cuáles te consumen la energía sin que lo notes. El sabio no mide su valor por la cantidad de manos que lo aplauden, sino por la claridad de sus pensamientos cuando no hay nadie más que él mismo. Cuando comienzas a practicar el desapego, algo sorprendente ocurre. El mundo parece más pequeño, pero tú te sientes inmenso. Ya no buscas encajar, sino estar en paz. Y entonces, muchos se alejan, porque tu nueva calma ya no alimenta sus viejas dinámicas. Un hombre sabio escribió que el mayor obstáculo para vivir plenamente es la expectativa del mañana, esa tendencia a vivir esperando algo que quizá nunca llegue. Lo mismo sucede en la amistad. Esperamos atención, validación, comprensión, y cuando no las recibimos, sufrimos. Pero cuando aprendes a no esperar nada, a simplemente ser, descubres algo extraordinario, que la verdadera compañía empieza dentro de ti. La aparente falta de amigos no es una señal de fracaso, sino de madurez. Es el reflejo de que estás empezando a pensar por ti mismo, a cansarte de lo superficial, a valorar la autenticidad sobre la apariencia. Significa que tu alma ya no busca cantidad, sino calidad. Y aunque esa transición duela, es una forma elevada de sabiduría. Muchos piensan que la soledad es sinónimo de vacío, pero quienes se detienen a observar descubren que en ella germina el crecimiento más fértil. Lo que parece pérdida es, en realidad, transformación. Lo que parece rechazo es el inicio de un renacimiento interior. Y sí, al principio duele. Te sientes fuera de lugar, como si el mundo hubiera seguido adelante sin ti. Pero esa incomodidad no es castigo, es entrenamiento del alma. Según la antigua filosofía de la serenidad, lo importante no es cambiar lo externo, sino aprender a mirar desde otro ángulo lo que sucede. No es el hecho en sí lo que te perturba, sino el significado que tú mismo le das. Y en esa comprensión silenciosa está la libertad. Cuando lo entiendes, la soledad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos sin miedo, a observar cuántas veces buscaste distracciones para no enfrentarte a ti mismo.
Te das cuenta de que las charlas vacías eran una forma de huir, que el ruido constante era un refugio para no oír tus dudas. Entonces descubres la crudeza de la introspección. Cuando el mundo calla, tu mente habla, y aunque sus verdades duelan, también te liberan. Esa es la esencia del pensamiento estoico. No endulza la realidad, la revela con firmeza para que despiertes. La soledad, el silencio, la distancia, no son enemigos, son espejos que reflejan lo que eres cuando nadie te observa. Y en ese reflejo, puedes encontrarte o descubrir que aún no te conoces. Un pensador de tiempos antiguos decía que la verdadera soledad no consiste en estar sin personas, sino en vivir sin propósito. Por eso, cuando pierdes ciertas amistades, en realidad no pierdes personas, pierdes las versiones de ti que ya no corresponden con tu propósito actual. Aquellas relaciones cumplieron su papel en un momento de tu historia, pero ahora estás cruzando un umbral diferente. Estás dejando atrás lo que alguna vez fuiste, para abrir espacio a lo que estás destinado a ser. Esas personas formaban parte del camino que recorrías antes, pero no del que estás construyendo ahora. Cuando por fin comprendes esto, dejas de verte como víctima del aislamiento y comienzas a entenderlo como una forma de protección. Es el universo mismo actuando con sutileza, alejándote de lo que ya no vibra contigo, limpiando tu entorno para dejar espacio a vínculos más puros, a silencios que no pesan, sino que nutren. Un pensador dijo alguna vez que la soledad es el precio de las cimas. Pero esas cimas no siempre están hechas de triunfos visibles, dinero o reconocimiento. Muchas veces, la verdadera altura se mide en paz interior. Para llegar ahí, necesitas atravesar etapas donde las risas compartidas se vuelven escasas, donde la atención ajena se diluye, pero la claridad de tu mente se vuelve luminosa, precisa y firme. La filosofía de la serenidad no te pide que rechaces la amistad, sino que aprendas a reconocer su verdadero valor. Un sabio enseñaba que un buen amigo no es quien te distrae del vacío, sino quien te impulsa a llenarlo con sentido. Eso cambia por completo la forma en que te relacionas. Dejas de buscar compañía para huir de la vida, y comienzas a buscar almas con las que puedas comprenderla. Por eso, la aparente falta de amigos no es un final, sino una purificación necesaria. Es el espacio donde nace tu versión más despierta. Es una señal de que ya no te basta lo superficial, de que estás dispuesto a mirar dentro de ti aunque duela. Y sí, dolerá, pero ese dolor será tu liberación. Hay mañanas en las que te levantas y revisas el teléfono esperando una señal, un mensaje, una llamada, cualquier recordatorio de que alguien pensó en ti. Pero solo hay silencio. Nadie pregunta cómo estás, nadie aparece. Y en ese instante, algo dentro de ti se encoge. Sientes una punzada de vacío, una mezcla extraña entre orgullo y tristeza. Te dices que no necesitas a nadie, pero una parte de ti desearía ser necesitada. Es justo ahí, en ese silencio cotidiano, donde la filosofía se convierte en guía real. No como teoría, sino como práctica viva. Porque es en los momentos en que el ruido desaparece cuando se pone a prueba tu fortaleza interior. Esta enseñanza nunca fue creada para los templos o los libros. Nació en medio del caos, de la dificultad, del día a día. No surgió de mentes cómodas, sino de almas que aprendieron a mantenerse firmes en medio de la tormenta. No hablaban de calma porque la tuvieran garantizada, sino porque habían tenido que construirla desde dentro. Por eso, este mensaje no es solo para pensadores, sino para cualquiera que hoy se sienta fuera de lugar, sin rumbo o sin compañía. Porque cuando sientes que te faltan amigos, lo que en verdad te hace falta no es presencia externa, sino dirección interna. Necesitas reencontrarte contigo mismo. Necesitas crear pequeñas rutinas mentales, espirituales, que te devuelvan al centro. Imagina que caminas solo por una calle desierta, con el eco de tus pasos acompañándote. No hay nadie, solo tú y tus pensamientos. Esa escena es una metáfora de la vida misma. Cuando el ruido externo desaparece, tu mente queda desnuda ante ti. Y si no has aprendido a dominarla, puede volverse tu mayor enemiga. Te recuerda lo que perdiste, lo que no lograste, lo que otros tienen y tú no. Pero si logras entrenarla, esa misma mente se transforma en un refugio sagrado. Ese es el verdadero propósito del pensamiento estoico. Convertir la mente en un templo, no en una prisión. Debes aceptar algo esencial.
El camino de la madurez siempre traerá momentos de soledad. Cuando empiezas a pensar distinto, a valorar tu tiempo, a decir no a lo que ya no te suma, inevitablemente quedas con menos personas a tu alrededor. Pero eso no es fracaso, es evolución. Ningún árbol crece sin dejar caer sus hojas. Ningún alma madura sin dejar atrás los vínculos que ya no alimentan su raíz. Así funciona la naturaleza. Y tú no eres la excepción. Si quieres aplicar esta enseñanza en tu vida, empieza cada mañana con un gesto simple, pero profundamente transformador. Antes de mirar el teléfono, mira dentro de ti. Respira con calma y repite en silencio. No necesito más de lo que tengo. Lo que tengo hoy es suficiente para mi paz. Esta práctica, conocida por los antiguos sabios como meditación matutina, sirve para preparar tu mente antes de enfrentar el día. Si comienzas recordando que tu valor no depende de la atención de nadie, te liberas al instante. Durante el día, observa tu diálogo interno. Cada vez que pienses estoy solo, corrige esa frase por estoy conmigo. Puede parecer una diferencia mínima, pero cambia por completo la energía. Estar solo suena a ausencia. Estar contigo suena a presencia. Ese cambio verbal es un entrenamiento para el alma, una forma de enseñar a tu mente a dejar de sufrir por lo que falta y empezar a agradecer lo que ya está. Un antiguo sabio escribió que el alma se colorea con los pensamientos. Lo que repites constantemente en tu mente acaba tiñendo tu ánimo. Si repites que te falta algo, sentirás carencia. Pero si repites que estás construyendo paz, sentirás crecimiento. Cada pensamiento es una pincelada en el lienzo invisible de tu espíritu. Otra práctica poderosa es la reflexión nocturna. Al caer la noche, antes de dormir, tómate un momento para repasar tu día con serenidad. No te juzgues, solo observa. Pregúntate, ¿fui fiel a mí mismo hoy? ¿Busqué aprobación o busqué verdad? ¿Permití que la ausencia de otros nublara mi paz? Hazlo con calma, tal vez con una taza caliente o simplemente en silencio. Ese hábito constante empieza a limpiar el ruido emocional acumulado durante el día. Y notarás algo curioso. Con el tiempo, tu percepción del silencio cambia. Lo que antes llamaba soledad, empieza a sentirse como libertad. Lo que antes dolía, se transforma en un espacio sagrado donde por fin puedes escucharte. Te das cuenta de que cada pérdida, en realidad, es una puerta que se abre hacia algo más grande. Comienzas a leer no solo para distraerte, sino para comprenderte. Escribes no para llenar el vacío, sino para ordenarte por dentro. Caminas sin destino fijo, pero con un propósito claro, reconectarte con lo que eres. Descubres el valor del silencio, ese maestro invisible que te enseña a estar en paz contigo mismo. Ya no buscas llenar cada espacio con conversaciones o presencias ajenas, ahora disfrutas de tu propia compañía. Y es precisamente entonces, cuando dejas de correr detrás de las personas, que la vida te envía a aquellas que vibran en tu misma frecuencia. No llegan cuando las persigues, sino cuando aprendes a no depender de ellas. Un sabio dijo una vez que quien logra bastarse a sí mismo se convierte en un amigo del mundo entero, porque la amistad auténtica no nace del deseo de poseer, sino de la abundancia interior. Cuando estás completo, no buscas que otros te llenen, sino que compartes desde la plenitud. Esa es la línea que separa la soledad que te hunde de la que te ilumina. Pero comprender esto no significa que debas vivir apartado. La filosofía estoica nunca promovió el aislamiento, sino la sabiduría para elegir. Aprende a distinguir entre quienes te quitan energía y quienes te ayudan a elevarte. No todo el mundo merece acceso a tu paz interior. La felicidad, decía otro sabio emperador, depende de la calidad de tus pensamientos. Pero tus pensamientos se alimentan del ambiente que te rodea, de las palabras que escuchas, de las conversaciones que mantienes, de la energía que permites entrar. Por eso, es fundamental practicar una especie de dieta emocional. Así como cuidas lo que pones en tu plato, cuida lo que dejas entrar en tu mente. Si te rodeas de quejas, terminarás quejándote. Si te rodeas de calma, cultivarás serenidad. Filtra tus entornos con la misma conciencia con que eliges tus alimentos, con intención, con propósito, con amor propio. Y cuando la tristeza aparezca por la pérdida de amistades o vínculos, recuerda el principio de la dicotomía del control. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Este sencillo acto mental, practicado con disciplina,
libera el alma de la mayoría de sus dolores. No puedes controlar quién te comprende, quién te valora o quién se queda. Solo puedes controlar cómo respondes, y en esa respuesta habita tu libertad. Comprenderás que muchas personas no se alejaron por falta de afecto, sino porque ya no encajaban en tu nueva versión. Y eso está bien. Algunas personas son capítulos, no el libro entero. Forzar su permanencia es impedir tu evolución. Cuando aceptas esto, algo poderoso ocurre. Tu autoestima se reconstruye. Ya no te defines por la aprobación ajena, ni por la cantidad de personas que te rodean. Comienzas a verte con ternura, entendiendo que no has perdido amigos, sino que has ganado sabiduría. Y la sabiduría, como todo don valioso, tiene su precio, la soledad. Pero no una soledad vacía, sino una que te moldea, que te hace fuerte. Cada pequeño hábito consciente, 5 minutos de silencio al día, una reflexión escrita antes de dormir, o una respiración profunda cuando algo escapa de tu control, fortalece tu mente más de lo que imaginas. No necesitas grandes transformaciones, solo constancia. Son esos actos silenciosos los que, poco a poco, te convierten en tu propio refugio. Empiezas a disfrutar del café sin revisar el teléfono, a observar la lluvia sin prisa, a caminar sin música, escuchando el sonido de tus propios pasos. Descubres que el silencio no es vacío, sino plenitud. Que la quietud no es aburrimiento, sino claridad. En ese punto, tu alma madura. Dejas de justificar tu paz, de explicar tus decisiones o de convencer a otros de tu valor. Simplemente eres. Y en esa serenidad, sin pretenderlo, te vuelves magnético. No porque busques atención, sino porque transmites algo casi extinto. Calma. Y justo entonces, la vida vuelve a sorprenderte. Empiezan a llegar personas nuevas, pero ya no buscan entretenimiento, sino crecimiento. No temen al silencio, lo honran. No llenan espacios, los acompañan. Y entiendes que nunca estuviste solo. Solo estabas siendo preparado para relaciones más conscientes, más auténticas. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a seguir cultivando esta reflexión. Suscríbete a este espacio, porque aquí no venimos solo a pensar, sino a transformarnos. La transformación no llega de golpe, sino en la repetición de pequeños actos de conciencia. Cada pensamiento que dominas, cada emoción que entiendes, cada lazo que sueltas con amor te acerca a tu mejor versión. Así que, cuando sientas ese vacío en el pecho, no busques llenarlo con distracciones. Quédate contigo. Siéntelo, obsérvalo, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita atención? Luego, dale esa atención, con un paseo tranquilo, con un libro que te inspire, o simplemente respirando con conciencia. Eso es amor propio en su forma más pura. El estoicismo no pide que ignores tus emociones, sino que las contemples sin dejarte arrastrar por ellas. Si lloras, hazlo con conciencia. Si extrañas, que sea sin apego. Si deseas compañía, que sea por elección, no por miedo. Ahí radica la diferencia entre la soledad que te rompe y la que te fortalece. Recuerda las palabras de un sabio antiguo. Nadie es libre hasta que aprende a dominarse a sí mismo. Dominarte no significa no sentir, sino no depender. Significa poder estar en silencio y aún así sentir plenitud. Poder amar sin temor, perder sin quebrarte y avanzar sin resentimiento. Entonces comprendes que la ausencia de compañía no es un castigo, sino una depuración. Es la vida ordenando tu entorno, preparando el terreno para algo más elevado. Mientras tanto, te haces más fuerte, más sabio, más sereno. Te conviertes en alguien que ya no necesita compañía para sentirse completo, pero cuya presencia brinda calma a los demás. Esa es la paradoja más bella de la soledad consciente. Cuando aprendes a estar contigo, los demás buscan tu compañía, no por necesidad, sino por inspiración. Así se vive el verdadero estoicismo, no con frases vacías, sino con actos. No con teoría, sino con práctica. Día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que el ruido se desvanece y descubres que la voz más poderosa siempre estuvo dentro de ti. Porque al final, hay silencios que no necesitan palabras, miradas que no regresan y etapas que se cierran sin aviso. La vida, con su sabiduría silenciosa, va despojándote de todo lo que ya no sirve. Personas, hábitos, lugares, incluso emociones. Y sí, al principio duele.
Pero ese dolor no destruye. Limpia, purifica, prepara. Risas alrededor, ni voces que llenen el aire. Solo estás tú, el crepitar del fuego y el sonido del viento acariciando la noche. En ese instante entiendes algo profundo. No necesitas el ruido del mundo para sentirte vivo. La verdadera plenitud no está en los mensajes constantes, en las miradas aprobatorias ni en las risas compartidas, sino en ese momento en el que el eco de tu propia voz basta para acompañarte. La ausencia de amigos no siempre es señal de vacío. A veces, es el reflejo más claro de la madurez. Es el resultado natural de elegir la calma sobre la euforia, la sinceridad sobre la aprobación, la profundidad sobre la superficie. Y aunque muchos no lo comprendan, esa diferencia no es aislamiento, es libertad. En un mundo donde todos corren detrás del ruido, tú aprendes a quedarte en silencio. Donde otros buscan distracciones, tú eliges dirección. Donde otros temen estar solos, tú encuentras fuerza en tu compañía. Imagina que te miras en el espejo, pero esta vez no con los ojos, sino con el alma. Te observas sin disfraces, sin los papeles que sueles interpretar para los demás. Lo que ves puede asustarte. Las cicatrices de lo que perdiste, los vacíos que las despedidas dejaron, los silencios que antes evitabas. Pero si te atreves a quedarte ahí, sin escapar, algo sagrado sucede. Empiezas a ver belleza en tus grietas, porque cada una cuenta una historia. Sobreviviste. Resististe cuando el mundo se cayó, cuando nadie te aplaudió, cuando la vida te pidió fortaleza y la diste. Te convertiste en tu propio refugio. Esa es la verdadera esencia de la filosofía estoica. No se trata de reprimir las emociones, sino de sentirlas con sabiduría, de observar tu dolor sin dejar que te consuma, de abrazar la soledad sin transformarla en una prisión. Un sabio antiguo escribió que cada mañana deberíamos recordar el privilegio que es estar vivos, poder respirar, pensar, disfrutar, amar. Y no lo decía desde el confort, sino desde la carga del deber, desde las pérdidas, desde la comprensión de que todo lo que amamos puede desaparecer. Aún así, eligió la gratitud. Cuando te sientas solo, recuerda esto. La vida no te castiga, te depura. No te quita cosas, te aligera. Te aparta del ruido para que escuches lo esencial. Te separa de las multitudes para que oigas tu voz interna. Porque cuando todo desaparece, los amigos, las distracciones, los ruidos, solo queda lo más importante, tú. Pero ese encuentro con uno mismo asusta. El ser humano teme al vacío, teme al silencio, porque en él resuenan verdades que evitamos oír. Por eso muchos prefieren rodearse de relaciones vacías antes que mirarse de frente. Sin embargo, ningún peligro es mayor que vivir sin conocerse. Un maestro antiguo enseñó que nadie puede ser libre si no se domina a sí mismo. Y dominarse no es tener el control de todo, sino aceptar lo inevitable sin romperse. Es entender que no puedes decidir quién se queda o quién se va, pero sí puedes elegir cómo interpretar su partida. Cada persona que cruza tu vida deja una lección. Algunas te enseñan amor, otras límites, otras te enseñan el valor de seguir solo. Así que, cuando alguien se aleje, agradecele en silencio. No con palabras, sino con comprensión. Porque, sin saberlo, te ha impulsado a crecer, a soltar, a depender menos. La ausencia de amigos, vista desde el ego, parece una herida. Vista desde el alma, es una purificación. Es el proceso de soltar lo que ya no vibra contigo. Los estoicos lo entendieron. Resistirse al destino solo causa sufrimiento. Quien acepta, fluye. Quien se opone, se estanca. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, comienza a preguntar, ¿para qué me pasa esto? Esa sola pregunta transforma la pena en propósito, el vacío en camino, la soledad en maestra. Empiezas entonces a ver la soledad no como un castigo, sino como un espejo. En ella descubres qué tan en paz estás contigo, cuánto aceptas tu historia, qué tan claras son tus prioridades. Si en tu soledad sientes vacío, no es por la falta de otros, sino porque aún no te has encontrado del todo. Piensa en tus mayores aprendizajes. No nacieron de los días fáciles, sino de las caídas. No de los abrazos, sino de las despedidas. No de las risas, sino de los silencios. La incomodidad es la fragua donde el alma se templa. El estoicismo no promete una felicidad perpetua, sino una fortaleza duradera.
No se trata de ser frío, sino sereno, de poder llorar sin perder la calma, de sentir la ausencia sin derrumbarse, de seguir amando aunque no haya garantía de reciprocidad. Esa es la virtud más alta, vivir en coherencia con tu naturaleza, sin depender del resultado. Con el tiempo, aprendes que las amistades verdaderas son pocas, pero profundas. No son las que siempre están, sino las que aparecen cuando más las necesitas. No las que te halagan, sino las que te muestran lo que debes ver. Cuando vives desde la sabiduría, te vuelves más selectivo, más paciente, más consciente. Ya no te unes por miedo, sino por propósito. Ya no aceptas por costumbre, sino por conexión. Y sí, tu círculo se vuelve más pequeño, pero también más puro, más sólido. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, dejas de llenar vacíos con personas. Empiezas a compartir plenitud con almas que vibran igual que la tuya. Imagina esa escena. Estás frente a una fogata, solo, en silencio. Las llamas iluminan tu rostro, el fuego crepita, el viento sopla. No hay palabras, pero hay paz. En ese instante, entiendes que no estás solo, estás contigo, y eso basta. Cuando llega un momento en el que miras alrededor y no hay nadie más, no sientes miedo, sientes calma. Esa serenidad profunda es precisamente lo que la filosofía estoica busca enseñarte. La capacidad de encender dentro de ti una llama que no depende del mundo exterior para mantenerse viva. Es un fuego interior que no se apaga con la ausencia, ni con la incomprensión, ni con el paso del tiempo. Cada vez que eliges guardar silencio en lugar de quejarte, que optas por observar antes de reaccionar, o por comprender en lugar de juzgar, estás ejercitando el músculo invisible del dominio interior. Y eso es el estoicismo, no un conjunto de teorías antiguas, sino una práctica diaria, un arte silencioso que moldea tu carácter. No necesitas llamarte filósofo para vivir con sabiduría. Basta con tener conciencia, porque el estoicismo no pertenece al pasado. Es una brújula que sigue señalando el norte en medio del caos moderno. Un hombre sabio dijo una vez, el verdadero poder comienza en el interior. Y esa frase resume lo que los antiguos sabían desde hace siglos. No puedes construir armonía con el mundo si estás en guerra contigo. No puedes ofrecer afecto si no sabes amarte. No puedes mantener relaciones sanas si dependes de ellas para sentirte valioso. La ausencia de compañía no es un castigo, sino una oportunidad. Es el llamado del universo para que fortalezcas tu propio eje. Aprende a disfrutar del silencio que antes temías, a celebrar tus pequeños triunfos sin anunciarlos, a sentarte solo frente a una taza de café y sentirte en paz contigo mismo. Camina sin destino fijo y escucha cómo tus pensamientos se vuelven tus mejores aliados. Eso no es soledad, es presencia. Y en esa presencia descubres una verdad poderosa. Nunca estuviste solo, porque siempre te tuviste a ti mismo. Si alguna vez te preguntas por qué ciertas personas se alejaron, recuerda esto. La vida no te quita, te libera. Quita lo que impide tu crecimiento, incluso si al principio parece doloroso. Cada pérdida deja espacio para un encuentro más profundo, el encuentro contigo. Vivir estoicamente no significa aislarse del mundo, sino dejar de depender de él. Significa morir al ego, soltar las expectativas, dejar de buscar aprobación en miradas ajenas. Y cuando logras eso, algo nuevo nace dentro de ti. Una libertad tan silenciosa como indestructible. El día en que comprendas que no necesitas ser comprendido para estar en paz, habrás dado un paso inmenso. La mayoría de las personas sufren no por lo que vive, sino por cómo otros interpretan su historia. Pero tú ya no estás aquí para ser aprobado, sino para ser auténtico. Ya no caminas para encajar, sino para mantenerte íntegro. Y en esa integridad, aunque el camino se sienta solitario, encontrarás plenitud. La falta de amigos revela algo que pocos se atreven a mirar. Estás listo para verte sin máscaras, para habitar tus propios pensamientos sin miedo, para andar tus sendas sin testigos. Esa madurez, aunque pase desapercibida para el mundo, es una de las mayores victorias que el ser humano puede alcanzar. Porque mientras muchos buscan compañía para no pensar, tú estás aprendiendo a pensar para no depender de la compañía. Y cuando alcanzas ese punto, el amor que das ya no nace de la carencia, sino de la abundancia. La amistad que ofreces ya no se basa en necesidad, sino en elección. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un santuario.
Así que cuando la soledad vuelva a visitarte, sonríe un poco. No porque no duela, sino porque sabes que ese dolor está puliendo tu espíritu, limpiando los restos del pasado y abriendo el camino hacia una nueva versión de ti. Con el tiempo mirarás atrás y comprenderás que ese silencio, que tanto temías, fue el punto exacto donde comenzó tu renacimiento. Si este mensaje resonó contigo, comparte esta reflexión y únete a Conciencia Estoica. Caminemos juntos hacia una vida con propósito, porque el propósito no se encuentra fuera, sino en el coraje de quedarte contigo mismo. Y en ese encuentro íntimo, en ese instante de quietud luminosa, entenderás lo que los sabios siempre supieron, que la soledad no es ausencia de amor, sino su expresión más pura. Suscríbete y acompáñame, porque en el próximo video seguiremos despertando juntos esa fuerza interior que nunca te abandonó, esa energía salvaje que solo espera tu decisión para volver a brillar.